Para eso, primero recurriremos a un tema que tiene que ver con la historia del surgimiento de las baterías o de los conjuntos de pruebas destinados a niños y adolescentes de la condición física, y después hablaremos del Alpha Test, que es las baterías de pruebas de condición física en relación a la salud, posteriormente el Alpha Test en Argentina y por último del PCF en Neuquén. En un principio, recurriendo a la historia, en los años 50 y 60, las baterías o el conjunto de pruebas de condición física estaban destinados principalmente a formar niños y adolescentes con intereses militares. De hecho, en América, este personaje que se llama Tomás Cureton, militar, doctor en educación física, fue uno de los que pregonó el desarrollo de estudios masivos en niños y en adolescentes, evaluar a los niños y adolescentes. Él era militar y por supuesto con objetivos de formar militares aptos físicamente. En la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos, habían habido jóvenes que no habían pasado los exámenes físicos para poder ingresar a la milicia. Entonces la intención era de que llegaran lo mejor preparado posible para integrar las milicias. Sumado a esta intención de diferentes entidades americanas de formar niños y adolescentes con altas condiciones físicas, surgieron otros estudios, como por ejemplo el de Krause y Hirschland, que fueron fundamentales para potenciar el desarrollo de evaluaciones de la condición física en niños y en adolescentes. Krause y Hirschland determinaron o estimaron que la condición física en jóvenes americanos era menor a la de otros países, entonces esto alentaba a este objetivo de implementar baterías de condición física. Faltaba la pata política que justamente llegó en los años 50, cuando Eisenhower es presidente de Estados Unidos y en el año 58 potencia estos programas de evaluación de condición física. Recordemos que Eisenhower tuvo un papel importante en la Segunda Guerra Mundial, en el desembarco de Normandía, y bueno, cuando fue presidente de Estados Unidos potenció esto. Tal es así que se crea en el año 58 el Young Fitness Test, que es una batería de condición física destinado a niños americanos y que hasta el año 76 siguió durante los años 60 y 70 con diferentes pruebas de condición física que las pueden encontrar en la bibliografía, como por ejemplo pasó por diferentes pruebas de resistencia cardiorrespiratoria, como por ejemplo el test de 12 minutos, estaba incorporado ahí, flexiones de brazo, flexiones de tronco, velocidad, entre otros test. Hacia los años 80 comienza a perder vigencia toda esta evaluación de la condición física o de la aptitud física, y comienzan a surgir otros parámetros como la salud, evaluar la condición física para la salud. Si bien en un principio se utilizaban las mismas baterías de test, se le empieza a dar otro sentido. Surgen así muchas baterías de condición física. La más importante, a mi entender, es la FitnessGram. La FitnessGram, ¿por qué es importante? Porque en la actualidad continúa siendo utilizada en Estados Unidos, donde pueden acceder más de 10 millones de niños y adolescentes. Es una de las bases de datos más grandes del mundo. Y en la FitnessGram desarrolla test de condición física para niños y adolescentes en el sistema escolar, justamente. Lo diseña el Instituto Cooper, que es el de Kenneth Cooper, quien hizo el test de Cooper, justamente. Y bueno, son diferentes test también aplicados a niños y adolescentes que, como dijimos anteriormente, se aplican en el sistema escolar. Se han modificado algunas pruebas, como por ejemplo el Kurs de Navet, hoy en día es parte de este FitnessGram, test de resistencia que habíamos visto anteriormente, o test de ida y vuelta de 20 metros, entre otros test. Si nosotros entramos a la página del Instituto Cooper, vamos a poder ver el desarrollo del FitnessGram, está actualmente publicado. Por otro lado, surgió en Europa el Eurofit, que también lo van a escuchar nombrar,
que es una batería de pruebas, o sea, un conjunto de pruebas de la condición física desarrollada en Europa en los años 90, principalmente primero para niños y después fue desarrollado para adultos, y del Eurofit surgen algunos investigadores que luego van a desarrollar el alfa test, que el alfa test vamos a ver que es muy importante en la actualidad. También el Eurofit desarrollaba diferentes tipos de pruebas y hoy en día también incorporó el Cours de Navette o el test de ida y vuelta de 20 metros, entre otras pruebas como el salto en largo, abdominales 30 segundos, entre otros. En los años 90 hay dos autores como Bouchard y Thomas Rowland que empiezan a hablar de que ya han dejado de ser útiles o son obsoletas o han muerto, como dice Rowland, las baterías de aptitud física por sí mismas. Deberían cambiar el paradigma o el objetivo, deberían vincularse más específicamente hacia la salud. Eso lo decía antes del año 2000 Thomas Rowland. Y vamos a tomar estos conceptos para luego ver qué pasó con el desarrollo del alfa test. Entonces, concluyendo, en los años 50 las baterías estaban destinadas mayormente a intereses militares y después del 2000 ya se dedican las baterías de condición física a condición física y salud, según Morrow en el año 2000 lo publicó. Bien, en la Argentina también hubo algunas baterías de condición física, nombramos las más importantes. En el año 58, prueba de eficiencia física en varones, solamente se evaluaba varones, no se evaluaba mujeres. Después el Plan Nacional de Aptitud Física, que se realizó en el año 81-85, después por falta de presupuesto este programa no siguió, donde también en Argentina se tomaban muchas pruebas. Esto está en la bibliografía, lo pueden encontrar. Después hubo un plan de evaluación muy grande en Buenos Aires en el año 97, que lo publicó Barbieri, y así es como llegamos al alfa test. Recordemos que anteriormente Thomas Rowland y Bouchard habían hablado de que debían cambiar el sentido de las baterías de la condición física, como lo estaba haciendo la FitnessGram en Estados Unidos. Entonces, en el año 2000, unos españoles y algunos portugueses, estos cuatro que vemos acá, el más importante de cabeza es Jonathan Ruiz. Bueno, ellos comienzan a desarrollar, primero comienzan a investigar trabajos de investigación de diferentes baterías de condición física. Investigan más de 70 baterías de condición física y comienzan primero a descartar aquellos test que no eran útiles para la salud. ¿Qué buscaban ellos? Buscaban diseñar una propia batería que fuera de condición física y salud, que tuviera datos válidos, fiables y factibles, como vimos en la primera clase, y que sirvieran para vigilancia en salud. ¿Qué es la vigilancia en salud? Para el monitoreo constante de niños y adolescentes de condición física y salud. Ellos, por supuesto, lo desarrollaron primero en la Unión Europea. ¿Por qué niños y adolescentes? Porque para diferentes autores, entre ellos Ortega, hablaba de que la niñez y la adolescencia son cruciales, los cambios que se producen fisiológicamente, y que la condición física en la niñez y en la adolescencia posiblemente sea o tenga una gran incidencia en la condición física en la edad adulta. Ellos tomaron 4 parámetros principalmente para evaluar la condición física y salud. El rendimiento cardiorrespiratorio, que lo vamos a ver en el video que viene, a través del consumo máximo de oxígeno. También tomaron el rendimiento musculoesquelético, o sea, la fuerza, la tomaron como parámetro útil para la condición física y la salud. Hay diferentes estudios que por cuestiones de tiempo no los vemos acá. El rendimiento motor, como por ejemplo la velocidad o la agilidad, también la tomaron como un eje importante. Y por supuesto la composición corporal, donde ellos tomaron pliegues, tomaron peso, talla y tomaron perímetros de cintura.
ellos primero desarrollaron así una batería de condición física, como la vemos acá, una batería extendida que se denominó la batería alfa. Esta batería alfa tiene diferentes componentes, como vimos anteriormente, tiene los 4 componentes que vemos acá en gris y uno punteado. Esto punteado significa porque ellos establecían una batería extendida y una batería más comprimida, digamos, en la cual si no podías evaluar todo, al menos evaluaras algunos tests. Entonces ellos, entre todo el descarte que hicieron, eligieron estos tests que vemos acá. Para el rendimiento cardiorrespiratorio, ellos dicen debería evaluarse la prueba de 20 metros ida y vuelta, o el CUR de Navel, que lo vamos a ver en el video que viene. Por otro lado, dijeron debería evaluarse para evaluar la fuerza, tanto la fuerza de agarre, que se hace con un dinamómetro manual, que es un poco menos alcanzable para nosotros acá, tanto en los clubes como en las escuelas, no inalcanzable, pero sí menos alcanzable, pero sí el salto longitudinal, que lo hemos visto anteriormente, y es un test simple, que acá vemos brevemente el protocolo. Este es un video original del Alpha Test, donde vemos que los materiales que se necesitan no son demasiados, simplemente una cinta métrica, una cinta y un palo o una regla para medir, con eso estaríamos. Ellos agregan los conos que también pueden ser útiles. Como ven, se mide hasta el talón del sujeto, la punta de los pies antes de saltar está detrás de la línea, y cuando se mide el talón del sujeto. Si el sujeto se cae para atrás, el salto no es válido. Bien, por otro lado tomaron el test para agilidad, para rendimiento motor, tomaron el test 4×10. Acá vemos brevemente el protocolo del test 4×10. Esto, acá en el Ministerio de Deportes de la provincia de Neuquén, estamos haciendo los tutoriales en español, estamos haciendo con gente acá de Neuquén para poder traducirlo y que todo el mundo pueda acceder. Este test de 4×10 es un test que intenta medir la agilidad, se llama test de 4×10 o test de esponjas. Como ven, el sujeto fue, tomó una esponja, vino, cambió y tomó otra esponja, ahora va, cambia la esponja y pasa corriendo. Hace 4 veces el recorrido de 10 metros, cambiando 3 esponjas diferentes. Como ven, el sujeto debe pasar con los 2 pies la línea y debe dejar la esponja, no arrojarla desde lejos, ¿no? Bien, este Alpha Test toma mucho reconocimiento, surgen varios estudios. Este Alpha Test es publicado, el primer estudio en el año 2011, estamos hablando hace 9 años atrás, que no es mucha la brecha en tiempo, ¿okay? Es un test bastante nuevo, pero ya hay varios estudios. En Argentina surge un estudio aplicando el Alpha Test. Ahora, ¿se debe evaluar en las escuelas o se debe evaluar a niños? Bien, voy a tomar los conceptos de Seschi, colaboradores. Blasque Sánchez también habla mucho acerca de la evaluación, un autor muy reconocido a nivel mundial, y habla mucho acerca de la evaluación en niños y del contenido pedagógico de la evaluación. Entonces, como dice Seschi, cuando un programa de evaluación de la condición física en el ámbito escolar está bien dirigido, esto en términos pedagógicos, ¿no?, puede ser útil para motivar a los alumnos. En el club también pasa lo mismo, es útil para motivarlos, para que conozcan su nivel de condición física, se apropien de ese proceso, como dice ahí, verificar los progresos, identificar los factores de riesgo y diseñar programas de actividad física o educación física en relación a la salud, pero también en relación al deporte, lo vamos a ver en el otro video. Estos autores hacen un estudio en Argentina de condición física y riesgo cardiovascular futuro en niños y adolescentes, lo hacen en el año 2013 y lo publican en el año 2014.
Lo hacen dos argentinos, que es Jeremías Secchi, como vemos ahí, Gastón García, con dos españoles, que fueron dos de los creadores de la batería alfa. Este estudio es publicado en el año 2014 en la Sociedad Argentina de Pediatría y gana un premio entre más 600 trabajos. De hecho, los dos son dos profes de educación física. Bueno, la batería alfa la aplican en Argentina, la aplican en 5 provincias diferentes: Misiones, Entre Ríos, Buenos Aires, Mendoza y Santa Cruz. La hacen en 1867 participantes, son niños y adolescentes, lo que no llega a ser una muestra significativa por provincia, pero sí es la primera vez que se aplicó la batería alfa. Ellos tomaron peso talla, perímetro de cintura, tomaron el salto longitudinal, tomaron la carrera 4x10 que vimos hace ratito y tomaron también el curso de Navet. ¿Qué obtuvieron? Ellos obtuvieron este resultado que vamos a tratar de aprenderlo, en el próximo video. Ellos obtuvieron que el 31.6% tenía una capacidad aeróbica no saludable o de riesgo cardiovascular. ¿Cómo determinar que una capacidad aeróbica es saludable o no es saludable? Ese va a ser el tema de nuestro próximo video. Para ellos, 1 de cada 3 participantes tenía una capacidad aeróbica indicativa de riesgo cardiovascular futuro. Y esto es un dato muy fuerte. Fuerte en el sentido no por hacer demagogia del dato, sino por las características científicas que tiene al momento de determinar cuándo una capacidad aeróbica es saludable o no. Esto se ha estudiado, se viene estudiando desde el año 2000 y está comprobado en diferentes tipos de poblaciones. Lo vamos a ver en el video que viene. Ellos también sacaron un libro que es Estrategias para la evaluación de la condición física en niños y en adolescentes. En Neuquén, nosotros tomando esta idea de alfa, tomando el estudio de García y Secchi, diseñamos el PCF. El PCF, o Plan de Evaluación de la Condición Física en Neuquén, se desarrolla en los años 2015 y 2016. El objetivo era determinar la condición física en niños y adolescentes neuquinos. ¿Cuánto corre un niño en Neuquén de 10 años, un varón? ¿Cuánto corre una dama? Lo mismo en adolescentes. ¿Cuánto corre? Eso era lo que teníamos o lo que intentábamos determinar con este estudio. Entre otros objetivos, nosotros aplicamos parte de la batería alfa, aplicamos la prueba, el curso de Navet, o prueba de ida y vuelta de 20 metros, el salto longitudinal, peso y talla, el test de ida y vuelta de 20 metros, perdón, la prueba de ida y vuelta de 4x10, y aplicamos un test que no estaba en la batería alfa, que es el sit-on reach o el test de flexión anterior del tronco, que bueno, se agregó por otras cuestiones, por otra línea de investigación, así que decidimos agregarlo a esta batería. Nosotros creamos nuestra propia batería en un principio, que es el PCF. También evaluamos, obtuvimos datos de contexto acerca de la cantidad de horas que practicaban actividad física, la cantidad de horas que estaban frente a pantalla, entre otras cuestiones. Se hizo en 44 escuelas, se tomó de la provincia de Neuquén, ahí están distribuidas. Esta muestra sí es significativa para la provincia de Neuquén, distribuidas por regiones. Y en los resultados pudimos armar tablas de peso y talla de aquí, de la provincia de Neuquén, tablas de salto horizontal, tanto en varones como en mujeres, en la provincia de Neuquén, para que se puedan comparar, tablas de 4x10 y tablas también de curso de Navet, pudimos armar. Ahí lo que están viendo son fotos de este proyecto realizado acá en la provincia de Neuquén, en diferentes escuelas y localidades. Obtuvimos que el 38% en ese entonces tenía sobrepeso y obesidad en adolescentes, el 41% nos dio en niños, y obtuvimos que el 50% de los adolescentes no tenía una capacidad aeróbica saludable. En realidad era el 55% en las damas adolescentes y el 45% en los varones. Y en niños obtuvimos que el 39% no tenía una capacidad aeróbica saludable, o sea, el 60% sí tenía una capacidad aeróbica saludable en el sistema escolar en ese entonces.
A nosotros entonces, entre niños y adolescentes, el promedio nos dio un 45% que no tenía capacidad aeróbica saludable, o sea que el otro 55%, la mayoría, tenía capacidad aeróbica saludable. Recordemos que en el estudio de García y Secchi le había dado el 31,6%, y a nosotros, viendo otros trabajos de investigaciones, vimos que en adolescentes europeos el porcentaje de gente sin capacidad aeróbica saludable es del 41%. No dista de los datos obtenidos acá. O sea, si allá son altos, acá también son altos y acá no son exuberantemente altos. Se parecen a las otras poblaciones que, por supuesto, que es alto la cantidad de gente que no tiene capacidad aeróbica saludable en los niños y adolescentes. Por otro lado, fue la primera vez que se aplicó la parte de la batería alfa acá en Neuquén, al menos con datos publicados, en 4.529 niños y adolescentes. Conclusiones para nosotros en adolescentes, que 5 de cada 10 no tenían una capacidad aeróbica saludable y 4 de cada 10 prácticamente niños tenían sobrepeso u obesidad. Bueno, nosotros nos habíamos propuesto diferentes objetivos en ese entonces y uno era brindarle herramientas a los profes, por lo tanto se elaboraron conclusiones que fueron presentadas y publicadas en diferentes congresos. También se elaboró para los profes un manual, a partir del cual que ese manual lo van a tener acá en el material que les damos, y una app que hablamos vez pasada, una app para escolares, que se llama EFNA, no se llama, como está ahí FE, sino se llama EFNA, que es para escolares específicamente, pero también elaboramos una app para deportistas que se llama EFD, de la cual vamos a hablar en la charla que viene, a partir de los cuales se pueden medir diferentes condiciones físicas en niños y adolescentes, y están los por qué se evalúa y qué es capacidad aeróbica saludable y cuántos parámetros también está en ese manual, que está gratuito, por supuesto. Este es el equipo, un equipazo, la verdad que los profes que trabajaron, ahora se agregó más otra gente que colaboró muchísimo, no quiero nombrarlo porque me voy a olvidar. Ahora se integraron Brenda Parada y Samantha Bender, están en nuestro equipo, que bueno, nada, que también están trabajando con nosotros. Este es mi contacto, mi mail, Instagram y mi celular. Cualquier duda que tengan, estoy a su servicio. Simplemente, a modo de conclusión, decir que evaluar la condición física en niños y en adolescentes es fundamental para ver los progresos y monitorear a través tanto del club como de la clase de educación física los progresos en condición física y salud.